Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión. Estamos hablando sobre el libro del Pentateuco, perdón, del Levítico. No estamos hablando del Pentateuco y estamos hablando del libro del Levítico. Veíamos la vez pasada sobre el tema de la santidad, de la pureza, ¿no?, dentro de la Biblia. Y dentro de este tema entraría un tema interesante, ¿verdad?, para comprender, ¿verdad?, la cultura de los hebreos, ¿no?, que es el tema de las festividades hebreas, ¿no? Y en el libro de Levítico, justamente, cuando está hablando de lo santo, de la santidad, pues no solamente hay santidad en un lugar, no solamente hay santidad, ¿verdad?, en algunos objetos, también hay santidad en el tiempo. El tiempo también es sagrado, ¿no? El tiempo también tiene una cierta santidad, ¿no? Y entonces esta santidad se va a manifestar por tiempos especiales, ¿no?, por festividades especiales. Y entonces dentro de la cultura hebrea, ¿verdad?, y en la Biblia, por lo tanto, vamos a ver que existen varias fiestas en las que van a hablar que el tiempo también es sagrado, el tiempo se hace santo. Y entonces en ese momento, ese tiempo es diferente a cualquier otro día, porque en ese día se celebra algo especial, sobre todo la acción de Dios con su pueblo, cómo Dios ha actuado con su pueblo, cómo Dios ha animado a su pueblo, cómo Dios nos ha ayudado de manera especial. Y entonces se interrumpe. Y bueno, esto sigue hoy día, ¿no? Aquí dentro de la Iglesia Católica tenemos nuestros días sagrados, nuestros días especiales, ¿no? En primer lugar, pues la Semana Santa, ¿no? Ya de entrada es un día sagrado, ¿no? Pero también hay días sagrados como la Navidad, hay días sagrados como la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un día distinto, en donde se rompe con lo habitual y se celebra la intervención de Dios en la historia, ¿no? Y los judíos, pues, tienen sus fechas de esa manera. Algo que podemos considerar cuando hablamos de las fechas y del calendario de los hebreos, ¿verdad?, es que ellos, su calendario, a diferencia del nuestro, el nuestro es solar, ¿no?, se guía por el movimiento del sol. En cambio, ellos se guían por el movimiento de la luna. Su calendario es lunar, entonces sus meses tienen 28 o 29 días, ¿no? Y generalmente, pues, si es lunar, tienen 12 meses, bueno, pues no juntan los 365 días del año, ¿verdad? Son aproximadamente 354 días. Por eso cada 3 años le agregaban un mes para completar, ¿verdad?, el ciclo, ¿no? Así es como ellos lo iban haciendo, ¿no? Y entonces podemos ver precisamente cómo ellos van a ir hablando de manera especial de sus fiestas, ¿no? Esto lo podemos ver ya regulado en el libro de Levítico, en el capítulo 23. En el capítulo 23 vamos a encontrar nosotros precisamente algunas de estas fiestas y de estos días especiales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunos de estos elementos, leemos algún elemento general para explicarla de manera muy somera, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no?, el libro 23 dice: dijo Yahvé a Moisés, dile a los israelitas las solemnidades de Yahvé en las que convocarán a las asambleas santas, que son estas. Y entonces empieza con la primera gran festividad, que es el sábado. 6 días se trabajará, pero el 7º será de gran descanso. Reunión sagrada, no harán trabajo alguno, será descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habiten. Estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas a las que convocarán en estas fechas establecidas. Entonces, primeramente, abre la lista el día sábado, ¿no? El día sábado es un día especial, ¿no? Ahora, aquí el libro de Levítico está hablando del día sábado, y el día sábado en realidad sí es un día muy importante. En la época de Jesús, ¿verdad?, vemos todos los problemas que hay porque decían que Jesús violaba el sábado, ¿no? Pero en realidad, ¿de dónde viene la fiesta del sábado? El sábado viene, ¿verdad?, y en la época de Jesús lo vemos, porque cuando el pueblo de Israel estuvo en el destierro de Babilonia, ¿verdad?, cuando son desterrados a Babilonia y viven allí aproximadamente 40 años, ahí el pueblo pues tuvo que forjar, ¿verdad?, una identidad, porque delante del imperio de Babilonia, con toda su grandeza, con todos sus dioses que tenían, sus cultos, ¿verdad?, pues las nuevas generaciones iban a perder la fe, ¿no? Y por eso entonces ellos decidieron reunirse cada sábado para instruir a los judíos y sobre todo a las nuevas generaciones, para que siguieran sosteniéndose su fe, ¿no? No perdieran su fe, ¿verdad? Porque en medio de un destierro, en un país extranjero, ¿verdad?, en un lugar distinto, ¿verdad?, con otros cultos, pues muchos jóvenes hubieran perdido la fe. Pero los judíos fueron muy hábiles y dijeron: no,
vamos a reunirnos cada sábado. Y entonces el sábado empezó a tomar una forma muy importante en el destierro. Y cuando salieron del destierro, los judíos lo empezaron a seguir observando con un montón de elementos que se fueron agregando a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, el sábado sirvió en su momento para poder salvaguardar la fe en Babilonia. Pero el sábado, si bien surge como tal, como una institución bien firme en el destierro, y por lo tanto la reunión en la sinagoga todos los sábados, antes del destierro, ¿qué había? No es que el sábado se inventó exactamente en ese día, ¿verdad? Antes del destierro existen algunas otras ideas del sábado. El sábado lo llegaban a celebrar no como lo celebraban ya en la época de Jesús, no como lo celebraron en la época del destierro, ¿no? Sino que el sábado sí tenía una reflexión, ¿verdad?, anterior. Antiguamente, al parecer, ¿verdad?, por los textos que podemos ver en los profetas, por ejemplo, ¿no?, el profeta Amós, existía más que un sábado, existía una fiesta no semanal, sino una fiesta que era mensual, que era la fiesta de la luna llena. Y en la fiesta de la luna llena nadie trabajaba. Es decir, el pueblo judío sí tenía claramente la idea de un día de descanso, pero antiguamente era un solo día al mes. Y era la fiesta de la luna llena. De hecho, el profeta Amós, por ejemplo, en el capítulo 8 dice, ¿no?, ustedes nada más andan diciendo, ojalá ya pasara la fiesta de la luna llena para volver a estafar a la gente, para volverles a ver la cara, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, ustedes ni el día de descanso quieren seguir aprovechándose de los pobres, ¿no? Entonces, pareciera que existía una fiesta donde había un descanso mensual. Y luego, por otros vestigios, podemos ver que en algunas familias se acostumbraba no solamente descansar en la luna llena, sino también que cada 7 días descansaban. Pero no era algo oficial, no es que todo el pueblo descansaba el séptimo día, solamente descansaban ciertamente algunas familias, y se empezó a hacer como una costumbre descansar el sábado, ¿no?, el séptimo día, ¿no? Entonces descansaban el sábado, pero sobre todo el que sí era obligatorio era el de la luna llena. Cuando se van al destierro, ¿verdad?, se reúnen los sábados, empiezan a tener esta forma, y cuando regresan del destierro empiezan a conservar el sábado. Y entonces quitan la fiesta de la luna llena, y entonces el descanso se hace obligatorio para todos ahora sí, pero cada 8 días, ¿no?, cada sábado. Incluso el relato de la creación, ¿verdad?, del capítulo 1 del Génesis, nos dice que Dios descansó en el séptimo día, ¿no? ¿Y eso para qué servía? Ese relato, ¿cuándo se escribió? Justamente cuando estaban en Babilonia, ¿no? Para hacer ver que todos tenían que descansar. ¿Para qué? Para imitar a Dios, que también descansó. Entonces, el tema del descanso se va colocando ahí. Ahora, ¿qué es lo que se prohíbe hacer el sábado? El trabajo, de entrada es el trabajo, ¿no? Pero ¿qué tipo de trabajo? En general, ¿verdad?, existen listas, ¿verdad?, que se van acrecentando a lo largo del tiempo, después del destierro. Y entonces no se podía sembrar, no se podía trillar, no se podía moler, cazar, matar animales, ¿verdad?, curtir sus pieles, ¿verdad?, raspar, ¿verdad?, madera, no se podía. En general, ¿cuáles serían los trabajos que estaban prohibidos? Los trabajos que eran signo de creación, cuando yo creaba algo. Porque en el fondo Dios descansó el séptimo día, es decir, Dios dejó de crear en el séptimo día, ¿no? Dios ya no creó nada en el séptimo día. Por lo tanto, Dios descansó de crear, ¿no?, de formar cosas. Quiere decir entonces que en el sábado estaba prohibido todos los trabajos que implicaban crear. Entonces, por ejemplo, un carpintero tenía que descansar, porque el hecho de hacer un mueble, por ejemplo, era crear un mueble, ¿no? El agarrar la piel de un animal, ¿verdad?, curtirla, ¿verdad?, preparar, estaba creando algo con esa piel, ¿no? El hecho, por ejemplo, de moler el trigo, ¿verdad?, para hacer pan, estás creando pan, ¿no? O sea, el sentido del trabajo, ¿a qué se refería? No se refería a cualquier trabajo, sino los trabajos que en general creaban cosas, ¿no? Creaban cosas. Si Dios dejó de crear en el séptimo día, tú no puedes crear, por así decirlo, tú no puedes formar, tú no puedes construir nada en ese día, tienes que descansar. Y al mismo tiempo servía, ¿verdad?, de una manera, podemos decir, general, ¿no?, para que los judíos, los hebreos, pues descansaran también de sus actividades, ¿verdad? Es necesario el descanso, entonces también sirvió sin querer, ¿verdad?, para que ayudara, ¿verdad?, a reposar y a fortalecerse en ese sentido, ¿no?
Pero el sábado sí se podían hacer algunas cosas, ¿no? El sábado se podía, por ejemplo, salvar a una persona, ¿verdad? Nada de que, ay, mira, esa persona se está cayendo ahí en un hoyo, pues ni modo, como es sábado, que se caiga. No, tenían derecho a salvarlo, ¿no? O sea, se podían hacer trabajos que salvaran vidas, eso sí. Todos los trabajos que salvaran vidas, sí. Si alguien, es que está muy enfermo, bueno, hay que salvar la vida, ¿no? Hay que salvar la vida. Todo lo que estaba prohibido era lo que creaba cosas, pero lo que salvaba vidas no estaba prohibido. Entonces alguien estaba muy enfermo, podía ir el doctor, ¿no? Podía ayudarlo a ver qué se podía hacer, ¿no? Ahí sí se podía. O por ejemplo, dar a luz era un trabajo, ¿verdad? Pues de modo que el sábado le dijeran al niño, no, hoy no nazcas, no, pues tenía que nacer, ¿no? Entonces estaba permitido ayudar a que diera a alguien a luz, ¿verdad? A una mujer. Pero algo curioso, ¿verdad? Algunos escritos de los maestros judíos dicen que se veía con desprecio a los que habían nacido en sábado, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que nació en sábado, ¿verdad? Si era el día de descanso. Qué imprudente haber nacido en sábado. Bueno, lo veían con ojos feos y decían, seguramente va a morir en sábado por haber querido nacer en sábado. Bueno, ya son exageraciones que pasaban, ¿no? Y bueno, todo esto se fue haciendo cada vez más duro. Cuando Jesús estaba en la época, ¿verdad? Estaba ya en esos tiempos, ¿verdad? En la que él predicaba y violentaba el sábado. Jesús, ¿por qué violentaba el sábado? No lo violentaba porque él quería ser rebelde, ¿verdad? No, porque Jesús quería que regresaran al sentido original del sábado. Por eso Jesús dice, ¿no? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y eso que Jesús dice no solamente lo dijo él, ya había escritos antiguos de algunos maestros antiguos que también habían dado a entender lo mismo. El sábado no es para el hombre. O sea, el hombre debe de usar el sábado para descansar, debe de usar el sábado para fortalecerse, no al revés, el sábado usar al hombre para esclavizarlo. El problema fue que en la época de Jesús el sábado lo habían esclavizado. Incluso lo que ahorita decíamos, ¿no? Estaba permitido ayudar a alguien, salvar a alguien en peligro, ¿no? Estaba permitido ayudar a alguien, ¿verdad? Si estaba enfermo. Pero ustedes se dan cuenta en la época de Jesús, incluso no querían que Jesús sanara a los enfermos. O sea, ya había crecido tanto las prohibiciones que incluso en la época de Jesús ya había caído en excesos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando estaba ahí el hombre de la mano seca, ¿no? Y entonces los judíos estaban viendo a ver si lo curaba o no. Que claro, lo podía curar otro día, pues ya llevaba tiempo con la mano seca, lo podía curar otro día, ciertamente, ¿no? Pero en el fondo, ¿verdad? Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué está permitido? ¿Salvar una vida o dejarlo morir? O sea, como diciendo Jesús, capten, o sea, el sábado está hecho para curar, para encontrarnos con Dios y curar, para dar vida, no para dejar a un hombre enfermo, ¿no? O cuando llega, ¿verdad? En el capítulo 14 de San Lucas, ¿no? Cuando llega un hombre y con hidropesía, ¿no? ¿Verdad? Todo lleno de agua, ¿no? Y entonces los fariseos se enojan y dicen, vengan otro día, no en sábado a curar, ¿no? Y Jesús les dice, ¿qué ustedes no salvan a un animal que cae en un pozo? ¿Por qué si salvan a un animal que se cae en un pozo y no salvan a este hombre, no? Y fíjense que Jesús, fíjense cómo juega con el agua, ¿no? El animal que se cae en el agua, dice, en el pozo, ¿verdad? De agua, lo salvan. Este hombre está lleno de agua, ¿no? Está reteniendo el agua líquido, ¿no? Está también ahogándose en el agua, ¿no? Y a ese no lo vamos a salvar. ¿Por qué a un animal sí y a este no? O sea, entonces Jesús como que trata más bien, no de ser rebelde, sino de recordarles a los judíos cuál era el sentido original del sábado. ¿Cuál era el sentido original del sábado? Sí, dejar de trabajar, de crear cosas, pero no estaba impedido salvar la vida. Y lo más importante, ¿para qué el sábado? Para encontrarse con Dios. Una vez a la semana encuéntrate con Dios. En la época de Jesús el sábado iban a la sinagoga a escuchar la palabra, a hacer cánticos de salmos para encontrarse con Dios. Pero nadie se encontraba con Dios, se encontraban con un montón de prohibiciones, de caminar tantos pasos. O sea, se volvió una exageración el sábado en la época de Jesús, ¿no? Se perdió el verdadero horizonte del sábado, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Y entonces aquí vemos claramente cómo el libro del Levítico entonces habla de la importancia del sábado, ¿no? del sábado. En segundo lugar viene otra fiesta que es muy importante, ¿no? En el versículo 5, que dice así, ¿no? El mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de Yahvé. El 15 de ese mes se celebrará la fiesta de los panes ácimos en honor de Yahvé.
Durante 7 días comerán panes ácimos. El día primero tendrán reunión sagrada y no harán ningún trabajo servil. Ofrecerán durante 7 días manjares abrazados a Yahvé. El 7º día celebrarán la reunión sagrada y no harán ningún trabajo servil. Entonces, ahí habla entonces ahora de la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua. Que, bueno, ya hemos hablado, ¿verdad? Cuando estábamos hablando del libro del Éxodo, hablábamos un poco de la fiesta de la Pascua. Decíamos que esta fiesta es una fiesta que se celebraba antes, ¿verdad? Era una fiesta, por un lado, de los pastores, ¿no? Que ofrecían, ¿verdad? A la primera cría, ¿verdad? De sus ganados. Y que por otro lado estaba la fiesta de los ácimos, ¿no? Donde los agricultores hacían un pan ácimo, ¿no? Cuando empezaba esta fiesta, porque decíamos que la levadura, un pan ácimo es un pan sin levadura. La levadura significa corrupción. Pues es una manera de empezar bien el año ofreciéndole esos panes a Dios, pidiéndoles que les quite su propia corrupción, ¿no? Y estas dos fiestas las juntaron en Egipto y se formó la fiesta de la Pascua. Y ya dejó de verse simplemente como la entrega de un animal, la entrega de un pan ácimo. Y lo más importante es la liberación de Egipto, ¿no? Y entonces la Pascua pasó a ser precisamente la liberación de Egipto, ¿no? La salida de Egipto. Entonces se convirtió en la fiesta más importante del año, ¿no? Salir de Egipto para ser auténticamente libres, ¿no? Dios los liberó. Y entonces dice aquí esta fiesta duraba en su conjunto 8 días. Dice ahí el libro de Levítico, y ahí ya está normada la fiesta. La fiesta de la Pascua es tan importante que va a durar 8 días, ¿no? Se come el cordero pascual, ¿no? Se comen los ácimos, durante 7 días, ¿no? Recordando la salida presurosa, ¿no? O sea, haciendo hincapié de esto. Entonces fíjese cómo habla aquí ya de la fiesta de Pascua, ¿no? Recordando la gran liberación que Dios hizo al pueblo. Hizo una fiesta primordial. Esta fiesta, bueno, ya la hemos explicado en otros momentos, ¿verdad? No vamos a detenernos aquí. Entonces viene otra fiesta importante, ¿no? Pasemos al versículo 15, ¿no? Que es la fiesta de las semanas, ¿no? A partir del día siguiente del sábado, o sea, el día en el que llevan la gavilla de la ofrenda, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente, al 7º sábado. Entonces ofrecerán a Yahvé una oblación nueva, llevarán de sus casas como ofrenda al balanceo 2 panes hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofrecerán a Yahvé 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán en holocausto para Yahvé con su oblación y sus libaciones, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Ofrecerán también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, y 2 corderos como año de sacrificio de comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé. Ese mismo día convocarán a una reunión sagrada y no harán ningún trabajo servil. Decreto perpetuo es este para las generaciones donde quiera que habiten. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, esta fiesta de las semanas. ¿Qué son las fiestas de las semanas? Entonces esta fiesta de las semanas es una fiesta, ¿verdad?, en la que recordaban precisamente su caminar por el desierto, ¿no? Y entonces son 7 semanas que concluían precisamente, como decíamos ahorita, ofreciendo sus primicias. Esta es la fiesta que después se llamó Pentecostés, ¿no? La palabra Pentecostés quiere decir 50, ¿no? 50 días. Entonces la fiesta de la semana duraba 7, bueno, se llama de las semanas porque duraba 7 semanas. Y después de las 7 semanas venía la fiesta de Pentecostés. Con eso concluía, ¿no? Con la fiesta de Pentecostés. Y entonces, ¿qué celebraban los judíos en la fiesta de Pentecostés? Nosotros celebramos aquí Pentecostés, ¿verdad? En el cristianismo, ¿verdad? Lo celebramos como el día del Espíritu Santo, el día que viene el Espíritu Santo. Pero los judíos también celebraban Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés para los judíos? ¿Por qué los judíos celebraban Pentecostés? Porque para los judíos era muy importante Pentecostés porque recordaban, por un lado, su caminar en el desierto, las 7 semanas, ¿no? Era el caminar por el desierto. Y Pentecostés era el culmen
porque durante su camino en el desierto llegaron al monte Sinaí y Dios les dio la ley. Por lo tanto, ¿qué recordaba la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés va a recordar el don de la ley, cómo Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Eso es lo importante. La fiesta de Pentecostés entonces empezó a tomar una configuración tan importante que recordaba el don de la ley. Pero como lo dice aquí, ¿verdad?, también llevaban sus primicias, ¿no? Esto de las primicias seguramente se debía porque en la tierra, cuando ellos llegaron de Egipto, ¿verdad?, y llegaron ahí a la cultura cananea, seguramente, ¿verdad?, ellos, en esos lugares, dicen los estudiosos, ¿verdad?, que ellos celebraban una fiesta dando las primicias a sus dioses. Eso se les quedó y entonces, obviamente, empezaron a dar sus primicias a los dioses. Y los judíos lo celebraban entre mayo y junio, ¿no? Entre mayo y junio. Entonces, los judíos, ¿verdad?, empezaron a celebrar esta fiesta de las primicias, ¿verdad?, poco a poco. Antiguamente, ¿verdad?, antes del destierro de Babilonia, pues iban a los diferentes santuarios y daban las primicias. Pero después del destierro de Babilonia, se empezó a hacer más oficial la cosa, ¿no? Ya no iban a ir a ningún santuario, tenían que ir al templo. Y lo importante no eran las primicias era algo secundario. Lo importante era recordar el don de la ley. O sea que la fiesta de Pentecostés tuvo una evolución, ¿no? No celebraban Pentecostés luego. Primero celebraban solamente dar las primicias, ¿no? Recordemos que ¿qué son las primicias? Las primeras dones que se le dan a Dios, ¿no? Los primeros sacrificios que yo le doy a Dios, de lo que yo coseché. Ya habíamos explicado cuando hablábamos de los sacrificios, que no es que llevaban el trigo, ¿no?, sino que molían el trigo y hacían un pan, y era lo que llevaban al templo, ¿no? Y eso lo hacían justamente en la fiesta de Pentecostés, porque era el día en el que terminaba ya la cosecha del trigo, y entonces, para agradecerle a Dios, ¿qué llevaban? Sus primicias. Le llevaban a Dios eso, para decirle: Señor, gracias por la cosecha, y le entregaban eso en el templo. Pero obviamente lo importante, si bien la fiesta de las primicias era una fiesta muy antigua, después, ¿verdad?, del destierro empieza a tener una nueva figura. Si celebramos Pentecostés y damos nuestras primicias, no solamente se las damos por la agricultura, vaya, sino porque ese día recordamos la ley que Dios nos dio. O sea, como que quisieron darle un nuevo contenido a la fiesta, ¿no? No quedarse solamente con lo que se hacía antiguamente, sino darle un nuevo significado, el don de la ley, ¿no? El don de la ley. Y entonces toda la gente iba, entregaba sus primicias y recordaba el don de la ley. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el día de Pentecostés, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo, dice que había gente de muchos lugares, ¿no? Dice, hay gente de todos lados, vienen de tal lado, vienen de tal lado. ¿Por qué había tanta gente ese día de Pentecostés? Pues porque ese día mucha gente iba a entregar sus primicias al templo. Entonces todo ese día de Pentecostés, mucha gente, había muchos turistas y muchos judíos de muchos lados que iban ese día al templo para entregar sus primicias, porque sí se habían acostumbrado. Recordaban el don de la ley, pero daban sus primicias. Y ese día, entonces dice Hechos de los Apóstoles, viene el Espíritu Santo, y por eso hay gente de todos lados, porque ese día mucha gente venía a entregar sus primicias, de muchos lados. Así como muchos iban a celebrar la Pascua, otros iban en el día de Pentecostés a darle gracias a Dios por sus cosechas, ¿no? Y entonces iban ese día. Por eso el libro de los Hechos dice que había gente de tantos lugares, porque uno dirá, bueno, ¿y por qué había tanta gente ese día de tantos lugares? Pues porque iban a entregar sus primicias. Y si la fiesta de Pentecostés de los judíos era el don de la ley, para los cristianos, ¿qué es Pentecostés? El don del Espíritu. Ya no es una ley, ahora es el mismo Espíritu el que viene. Dios da su Espíritu. Ya no necesitamos una ley en tablas de piedra. Ahora nosotros los cristianos celebramos Pentecostés ya no como una ley que se impone, sino ahora como un signo de amor. Dios que envía al Espíritu para vivir en el amor, ¿no? Para hablar la lengua del amor. A eso se refiere, ¿no? Entonces fíjense cómo los judíos entonces tenían su fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés para recordar la ley y dar las primicias. Y ahora en el cristianismo seguimos celebrando Pentecostés, pero ahora como el don del Espíritu, el don del Espíritu. Hay otra fiesta, ¿verdad?, que aparece ahí, muy sencillita, ¿no?, que aparece en el capítulo 23, 25, ¿no?, que es el primer día del mes séptimo. Dijo Yahvé a Moisés, dile a los israelitas, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso, de conmemoración al clamor de las trompetas.
una reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil y ofrecerán manjares abrazados a Dios. ¿Qué quiere decir abrazados a Dios? Abrazados no significa que están dando un abrazo, ¿verdad? Abrazados significa al fuego, ¿no? A las brasas, ¿no? O sea, un holocausto, ¿no? Darle a Dios un sacrificio de holocausto, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Esta fiesta ciertamente no sabemos bien a qué se refiera, solamente dice que en el día séptimo, ¿no? En el mes séptimo, ¿no? La fiesta del mes séptimo, o sea, como una especie de descanso, ¿no? El memorial. Pero, ¿qué era lo que celebraba? No es muy claro, ¿verdad?, lo que dice ahí el libro de Levítico. Pareciera que no es solamente que el pueblo se acuerde de Dios, sino era una fiesta en la que el pueblo de Israel recordaba que Dios se había acordado de ellos. Y acordarse no en el sentido de la memoria, ¿no? En el sentido de que los eligió, en el sentido de que los salvó, en el sentido de que se acercó, ¿no? Entonces la fiesta del gran descanso, del mes séptimo, ¿a qué se refería? Era una fiesta que hacían en el mes séptimo, ¿para qué? Para recordar que Dios nunca los había olvidado, que Dios los había elegido. Era una fiesta así, sencilla, y por eso se le daba un sacrificio a Dios. Y por lo tanto es la grande fiesta, ¿verdad?, en la que Dios, ¿verdad?, es el que se acuerda de su pueblo, y Dios, por lo tanto, es el que determina el destino de su pueblo, ¿no? Dios siempre está con su pueblo, ¿no? Dios nunca olvida a su pueblo. Esa sería la fiesta del séptimo, ¿no? Luego viene otra fiesta muy importante, que es la fiesta de los tabernáculos, o de la recolección de las tiendas, ¿no? Entonces dice en el versículo 33, ¿no? Dice versículo 33: Yahvé dijo a Moisés: dile a los israelitas, el día 15 de ese séptimo mes celebrarán durante 7 días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. El día primero habrá una reunión sagrada y no hará ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán manjares abrazados a Yahvé, y en el día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. Ese día de asamblea solemne no harán ningún trabajo servil. Entonces aquí habla de una fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. Una fiesta de las tiendas. Se llama de las tiendas porque se supone, ¿verdad?, que en esas fiestas, en esa fiesta que hacían, ellos comenzaban, ¿verdad?, precisamente, ¿cómo decirlo?, un tiempo, ¿no?, donde recolectaban los últimos frutos. Ellos iban, recogían los últimos frutos y vivían, ¿verdad?, hacían como unas cabañitas, ¿no?, y vivían ahí, recordando que en el desierto, cuando caminaron en el desierto, no es que tenían casas, ¿verdad?, ponían tiendas. Entonces construían una especie de vivienda ahí, ¿verdad?, y se metían ahí, ¿no?, para recordar que habían vivido en el desierto y que en el desierto Dios les había dado su alimento. Entonces, como era la fiesta de los últimos frutos, recolectaban sus últimos frutos y entonces ponían sus casitas y ahí se metían, ¿no?, para recordar su tiempo en el desierto y al mismo tiempo los frutos que Dios les había dado. En el fondo, pues es una reunión antigua, ¿verdad?, de recoger las últimas cosechas, pero lo relacionaron con estas casitas, estas chozas, ¿no?, para recordar, ¿verdad?, que Dios los había acompañado en medio del desierto, ¿no? Otra fiesta importante, ¿verdad?, es la del día de la expiación, que también viene aquí, ¿verdad?, en el capítulo 23, el día de la expiación, que dice así, ¿no?, en el versículo 26: el día 10º del séptimo mes es el día de la expiación, en el cual tendrán la reunión sagrada, ayunarán y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. No harán en ese día ningún trabajo, pues es el día de la expiación en el que se ha de hacer la expiación por ustedes delante de Dios. El que no ayune ese día será excluido del pueblo. Al que no haga el que haga trabajo cualquier día, yo lo excluiré del pueblo. No harán trabajo alguno. Este es un decreto perpetuo para todas las generaciones, donde quiera que habiten. Será para ustedes un día de descanso total, y ayunarán y guardarán el día 9 del mes de tarde a tarde. Entonces, esta es una fiesta de la expiación que se llama también del Yom Kippur, ¿no?, que se refiere al día de la expiación, ¿no?
y que aquí pues lo describe de manera muy sencilla, pero en el capítulo 16 lo explica mejor, ¿verdad? En el capítulo 16 habla de esta fiesta de la expiación. Es una fiesta en donde se pide perdón a Dios, ¿no? Así como nosotros tenemos la cuaresma, ¿no?, para pedirle perdón a Dios, ellos tienen su fiesta de la expiación para pedirle perdón a Dios. Y bueno, todo el capítulo 16 está dedicado solamente a eso, ¿no? Todo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces les leo un pedacito nada más para que vean, ¿no?, lo que hacen. Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está del otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera. O sea, no cualquiera puede entrar al lugar sagrado cuando quiera, ¿no? Hay días especiales, ¿no? Solo cuando se cumplan ciertas condiciones podrá entrar al santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino y se pondrá los calzones de lino. Se ceñirá la faja de lino y cubrirá con la tiara de lino, porque el lino es una tela fina, por un lado, sagrada, ¿verdad?, especial. De hecho, el lino es una tela sagrada para los judíos, ¿no? Entonces, dado que va a ser un día sagrado tan especial, y Aarón es el sacerdote, dice, se tiene que poner todo de lino, porque es un momento especialísimo, un momento muy sagrado, ¿no? Y entonces dice, estas son sus vestiduras. Recibirán de la comunidad de israelita 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación de sí mismo y de su casa. Entonces, la gente, ¿verdad?, el pueblo le lleva 2, ¿verdad?, dice aquí, 2 machos cabríos y un carnero. ¿Para qué? Entonces, los 2 machos cabríos dicen para el pecado del pueblo y un carnero. ¿Para qué es el carnero? Para los pecados del sacerdote, ¿no? En este caso de Aarón, ¿no? Porque cuando se pedía el perdón por el pueblo, se ofrecía el sacrificio del perdón, pero hay algo muy importante: el sacerdote también es parte del pueblo. Entonces el sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio para el perdón de sus pecados, el carnero que le habían llevado, y luego uno de los machos cabríos para el perdón de los pueblos, perdón de los pecados del pueblo. Entonces fíjense, eso es muy importante. Vamos a pedir perdón por los pecados, pero Dios le recuerda, antes de que pidas perdón por el pecado del pueblo, primero ofrece tu sacrificio, porque también tú eres pecador, ¿no? Le recuerda al sacerdote, tú también eres pecador. Entonces le llevaban su carnero, él sacrificaba su carnero primero, para que el sacerdote tomara conciencia que sí va a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, pero que también él es parte del pueblo y también él es un pecador. Esto es muy importante, ¿no? Dios trata de hacerle ver entonces, no porque tú eres el sacerdote, tú eres el santo y el bueno, ¿no? No, tú tienes tu sacrificio único para ti, para que te des cuenta de que tú también eres pecador, ¿no? Entonces, no se te olvide. Yo creo que este es un signo pedagógico muy importante, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciéndole Dios al sacerdote? No se te olvide que tú también eres pecador, ¿no? Porque el sacerdote, pues como siempre está delante del pueblo, ofrece sacrificios, ¿verdad? La gente viene a ofrecerle cosas. Pues el sacerdote puede caer en la idea de que él es muy bueno, ¿verdad? Que él es perfecto, que él es lo máximo, que él es muy santo. Y en el fondo le dice Dios, no. Sí, el pueblo será pecador, pero también tú eres pecador. Así que primero ofrece tu sacrificio. Acuérdate que tú eres el primer pecador. Y ya luego pide por el pueblo, para el perdón del pueblo. Pero primero pide por ti, porque el primer pecador eres tú. No se te olvide que tú también eres pecador, ¿no? No porque estés al frente del pueblo, tú eres un santo, ¿no? También tú eres un pecador. Entonces es algo muy pedagógico que ahí Dios le hace ver, ¿no? Entonces tomarás, ¿verdad? Tomarás los 2 machos cabríos y se los presentarás a Dios a la entrada de la tienda del encuentro. Echarán suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel, y presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y se le ofrecerá por el pecado del pueblo, y el macho cabrío que haya caído para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacerse sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Entonces ponían dos machos cabríos, echaban suertes
Un macho cabrío era para Dios, dice, y otro para Azazel. ¿Quién era Azazel, no? Azazel, ¿verdad? Bueno, esto es una palabra muy rara, ¿no? Que no sabemos exactamente su significado. Entonces algunos dicen, Azazel puede significar expulsar, o Azazel puede venir del árabe, que quiere decir territorio áspero, ¿no? Como el desierto, ¿no? Bueno, algunos han dicho que Azazel podría significar la cólera de Dios. Bueno, es una palabra difícil. ¿Qué entendían ellos por Azazel? Ellos pensaban que en el desierto existía una especie de espíritu, ¿verdad?, que vivía en los lugares desérticos en forma de macho cabrío y que era una especie de demonio. Y entonces ese macho, uno de los machos cabríos, lo echaban, dicen, para Azazel. Ese macho cabrío servía ¿para quién? Para la expiación de los pecados del pueblo. Entonces agarraban a ese macho cabrío y lo lanzaban, ¿verdad?, al desierto, que se fuera caminando al desierto y que se muriera en el desierto, porque ese macho cabrío, ¿qué era lo que traía? Los pecados del pueblo. Entonces ese era un animal impuro, porque se lo echaban ahí, como diciendo, se va para el demonio del desierto, ¿verdad? Pero en el fondo se lo mandaban, ¿por qué? Porque en ese macho cabrío estaban contenidos todos los pecados del pueblo. Y entonces, si imagínense, se supone que ellos pensaban, ¿verdad? Decían, en este animal están todos los pecados del pueblo. Pues ¿quién lo quería tener? Nadie. ¿Quién va a querer tener eso? Si están ahí todos los pecados, cualquiera que toque ese animal se contamina, porque se supone que ahí están todos los pecados del pueblo, ¿no? Entonces lo echaban al desierto para que el pobre animal, ¿verdad?, lo echaban al desierto para que se muriera ahí en el desierto, y en el momento que se moría, pues todos los pecados del pueblo de todo ese año se morían ahí con ese animal, ¿no? Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Entonces uno era echado al desierto para que se muriera ahí el pobre animal, pero era una imagen, ¿verdad?, de que todos los pecados estaban ahí para que todos los pecados se murieran en el desierto y el pueblo se viera perdonado por Dios. Entonces, por un lado, un macho cabrío moría en el desierto con todos los pecados del pueblo, y el otro lo sacrificaban. ¿Para qué lo sacrificaban? Para darle gracias a Dios porque los había perdonado. Entonces, fíjense, primero el sacerdote hace un sacrificio por sus pecados, y luego de que hace el sacrificio por sus pecados, entonces viene el sacrificio por los pecados del pueblo en dos partes. Un macho cabrío lo mandan al desierto porque es portador de todos los pecados y entonces va a morir para que todos los pecados desaparezcan, y el otro lo sacrificaban para agradecerle a Dios porque los había perdonado. Y esa es la fiesta del Yom Kippur, ¿no?, donde celebraban precisamente el perdón de sus pecados, ¿no? Y entonces ahí viene, ¿no? Ese era el sentido, ¿verdad?, de eso. Bueno, y sigue ahí relatando, ¿verdad?, en el capítulo 16, cómo preparar el altar para el sacrificio de Dios. Y bueno, ¿no?, ese sería básicamente la fiesta del Yom Kippur, ¿no? Entonces aquí tenemos primeramente estas fiestas, pero aparte de estas fiestas existían otras festividades que no se hacían cada año, sino que tenían otro valor, y aparecen en el capítulo 25, ¿no? En el capítulo 25 tenemos otras festividades, ¿no? Entonces, en el capítulo 25 tenemos en primer lugar lo que llamamos el año sabático. En el capítulo 25 del 1 al 7 le dice Yahvé a Moisés: dile a los israelitas, cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar, la tierra tendrá también su descanso en honor a Yahvé. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado de honor a Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, no segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso completo para la tierra. La tierra incluso en su descanso los alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al emigrante que reside junto a ti. Todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y animales salvajes. Entonces se habla aquí del año jubilar. Cada 7 años, dice Dios, la tierra tiene que descansar. Entonces aquí lo que Dios hace ver es, el hombre tiene que descansar en el 7º día, cada semana. La tierra también tiene que descansar cada 7 años, ¿no? Cada 7 años tiene que descansar, ¿no? Y entonces cada 7 años tiene que descansar, tiene que reposar, ¿no? Que en el fondo, si lo pensamos bien,
pues tiene una razón de ser, ¿no? Porque la tierra, ¿verdad? Pues si la siembran, pues se puede ir desgastando. Entonces la idea sería, la dejamos descansar, pues para que la tierra vuelva a recolectar, ¿verdad? Todos los minerales, todos los frutos y siga adelante, ¿no? De todos modos, la tierra, ¿verdad? Va a seguir dando algunos frutos. Dice Dios, con lo poquito que dé, con eso vas a sobrevivir ese año. Y que la tierra descanse y luego al siguiente año ya vuelves a trabajarla de nuevo. Vayan ustedes a saber si sí lo cumplieron los judíos, ¿verdad? Quién sabe si lo cumplirían, ¿verdad? Porque eso dice ahí, ¿verdad? Cada 7 años, además no dice fechas exactas. Seguramente se refiere cada 7 años del propietario, ¿no? Yo compré la tierra este año, pues cada 7 años tiene que descansar, se supone. Pero en realidad no sabemos si realmente se cumplió eso, ¿no? Eso es una cosa que no sabemos, ¿no? En realidad, ¿no? Ese es lo que Dios mandó, vayan ustedes a saber si sí fue o cómo lo vivía, ¿no? Eso es algo muy difícil. Y después del año sabático viene otra fiesta muy importante que es el jubileo. Contarás, dice ahí en el capítulo 25, versículo 8, contarás 7 semanas de años, 7 por 7 años, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49, y el mes séptimo del día 10 del mes hará resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación hará resonar el cuerno de toda la tierra, y declararán santo el año 50, y proclamarás por el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada uno regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un año jubilar. No sembrarán ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña inculta, porque el año jubilar será sagrado para ustedes. Comerán del campo lo que dé de sí. En este año jubilar recobrarán cada uno su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo, que nadie perjudique a su hermano. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años transcurridos después del jubileo, y en razón del número de años de la cosecha que quedan se fijará el precio de venta. A mayor número de años, mayor será el precio de compra. Cuanto menos de años le queden, tanto menor será su precio, porque lo que te vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes perjudique a su prójimo, y tema a tu Dios, porque yo, Yahvé, soy su Dios. Entonces, ahí tenemos el año jubilar, cada 50 años, ¿no? Entonces, primero es descansar la tierra cada 7 años, y luego viene, después de 49, ¿verdad? Viene el año 50 y es el jubileo, ¿no? Que tiene que observarse, ¿no? Y entonces, ahora no solamente descansar la tierra, sino descansar todo. Y las cosas se le devolvían a su propietario, es lo que propone Dios, ¿no? Entonces, si tú perdiste tu tierra, cada 50 años tú la puedes recobrar, ¿no? Incluso dice el jubileo es el conteo para ver cuántos años, cuánto puedes vender una tierra, ¿no? O sea, no es lo mismo, dice Dios, vender la tierra, te vendo este terreno, ¿verdad? Pero faltan 40 años para el jubileo, no, pues te quedan 40 años para trabajarla, ¿no? Pero si ya el jubileo es dentro de 2 años, la tierra que tiene que ser más barata, dice, porque dentro de 2 años se va a regresar a su verdadero propietario, ¿no? O sea, la idea del jubileo es, dice Dios, que nadie pierda nada, ¿no? Si tú pereces tu terreno porque tenías deuda, eso, bueno, a los 50 años se te tiene que regresar, ¿no? Bueno, si no estás vivo, a tu familia se tienen que regresar las cosas, ¿no? Si tú fuiste esclavo porque tuviste deudas y tuviste que venderte como esclavo, cada 50 años tienes la oportunidad de ser libre, ¿no? O sea, en el fondo, el jubileo, ¿verdad?, es toda una idea que va colocando Dios, ¿verdad?, en el libro de Levítico para reconocer que el hombre está llamado a la libertad. Lo saqué de Egipto para ser libres, pues no puedes esclavizarte con deudas ni con nada, tendrás que ser libre, ¿no? También seguramente esto nunca lo vivieron, ¿no? Seguramente, no sé hasta qué punto lo vivan o cómo lo celebrarían. Seguramente sí celebraban el jubileo, eso sí, pero eso de recobrar las cosas seguramente no, ¿no? Seguramente hacían otro tipo de cosas. Pero bueno, el proyecto de Dios era muy claro, ¿no? Cada 50 años vuelves a ser libre. De hecho, esta práctica del jubileo existe en la iglesia, ¿no? En la iglesia existe esta idea del jubileo. Cada 50 años se supone que el Papa proclama un jubileo, que hoy día ya no es cada 50 años, sino se hace un jubileo
cada 25 años, ¿no? El último jubileo que nosotros tuvimos, pues fue en el año 2000, ¿no? Con motivo del año 2000, ¿verdad? Que se celebrarían los 2000 años de la encarnación de Cristo. El Papa Juan Pablo II convocó un jubileo, ¿no? Y fue un jubileo amplio, ¿no? Porque por un lado era el nuevo milenio que venía, y por otro lado, bueno, el gran jubileo para que lo viviera la comunidad cristiana, ¿no? Y fue un jubileo de grande preparación, no fue un jubileo nada más sencillito, ¿verdad? Hubo 3 años de preparación, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes lo recordará, pero para el jubileo del año 2000 hubo 3 años de preparación, ¿verdad? El Papa dijo, vamos a prepararlo bien. Entonces fue dedicándole un año, ¿verdad?, de preparación para llegar al año 2000, ¿no? Contemplando diferentes aspectos de la vida en Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero fue el año del Hijo, entonces se supone que era un año para meditar, para profundizar en la persona del Hijo. Luego fue el año del Espíritu Santo, entonces todo lo que implicaba el Espíritu Santo, y luego el año del Padre, ¿no? Analizar la persona del Padre. Y ya en el año 2000, bueno, sería el año de la Trinidad, el nuevo milenio que llegaba, el año de la Eucaristía, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Que el Papa lo que buscaba era, sobre todo, tener como una preparación espiritual para el jubileo. Claro, no el jubileo como lo vivían los judíos, por supuesto que no, pero sí era, ¿verdad?, una manera de ir preparando lo esencial para poder llegar ahí. Y el jubileo, ¿verdad?, se llama jubileo, ¿por qué? Por la palabra jubel, ¿verdad?, que era el cuerno que dice el libro de Levítico que se tenía que tocar, un cuerno grande que se tocaba para anunciar que llegaba el jubileo, ¿no? Entonces, año de jubilar porque se tocaba el cuerno, ¿verdad?, el jubel, ¿verdad?, para que se escuchara y la gente se enterara, llegó el jubileo. Nosotros, bueno, en la Iglesia Católica existe el jubileo, pero con nuestros tintes espirituales, no son económicos ni nada de esto, ¿no? Todo tiene un tinte espiritual y se preparó, ¿no? Entonces el último fue en el año 2000, ¿no? Entonces, esa es la idea. Se supondría que el próximo pues tendría que ser ahí por el 2025, más o menos, habría que ver qué van a celebrar, ¿no? Bueno, entonces esa es como la idea, ¿no? Entonces vemos cómo hay fiestas judías, ¿no? La Pascua, bueno, primero el sábado, ¿no? Luego la Pascua, Pentecostés, las tiendas, los tabernáculos, ¿verdad? El día de la expiación, año sabático, año jubilar. Estas son las fiestas. Y están reguladas ahí en el Levítico, porque va diciendo la idea general de la fiesta, pero también va diciendo cuándo se tiene que celebrar. Estas son las fiestas judías. Hay 2 fiestas más para terminar nuestra reflexión de hoy. Hay 2 fiestas más que tienen hoy día los judíos, pero no están en el libro de Levítico porque son fiestas posteriores a cuando se redactó ya el Levítico, ¿no? Y entonces está la fiesta llamada de los Purim, que se celebra entre febrero y marzo, ¿no? Que es una celebración muy posterior en la que recuerda que Dios liberó al pueblo de ser salvado, ¿no? Es una fiesta que surge, ¿verdad?, cuando el pueblo fue conquistado por los Seleucidas, ¿verdad?, por los griegos. Ellos celebraron esta fiesta de la salvación, ¿no? Dios que los salvó de la persecución. Pero está inspirada esta fiesta en el libro de Esther. Si ustedes leen el libro de Esther en el capítulo 9, en el versículo 20 al 26, ahí habla precisamente de esta fiesta, cómo Dios salvó al pueblo judío de un intento de ser asesinado, ¿no? Hubo un rey que quiso asesinar a todos los judíos, odiaba a los judíos, dice el libro de Esther, ¿no? Y entonces fueron salvados. Y ahí viene la fiesta de los Purim. Dios nos salva de la persecución, ¿no? Pero en realidad hacía hincapié a las persecuciones que habían vivido los judíos, ¿no? Y hay otra fiesta, sí, propiamente de los Macabeos. La encontramos en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, o en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, que se llama la fiesta de la dedicación, ¿no? La fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Se supone que cuando los griegos invadieron, ¿verdad?, a los judíos, los obligaron a cambiar de religión, pero ellos no se dejaron. Y entonces el rey, ¿verdad?, el rey Antíoco, ¿verdad?, para obligarlos, metió en el templo una estatua de Zeus. Por lo tanto, ¿verdad?, bueno, viene toda la revolución, se pelean, ¿verdad?, guerras, etcétera. Y cuando finalmente logran vencerlos, ¿verdad?, o calmarlos, apaciguarlos, ¿verdad?, los sacan de ahí. Tienen que sacar la estatua de Zeus, ¿no? Pero el templo lo tienen que purificar. Entonces la fiesta de la dedicación que celebra cuando ellos purificaron el templo, ¿no? Y es lo que narra el libro de Macabeos, cómo sacaron la estatua y cómo el templo se tenía que purificar, ¿no? Esta es una fiesta que se celebra entre noviembre y diciembre, ¿no? Es una fiesta, ¿no? Y entonces
se dice que ese día, ¿verdad?, entraron los macabeos, Judas Macabeo entró ahí para purificar el templo, ¿no? Y entraron, ¿verdad?, con candelabros, ¿verdad? Entraron con luces para empezar a hablar, para empezar la purificación del templo. Y por ese motivo, en la fiesta de las luces, los judíos encienden durante 8 días sus velas, sus candelabros, ¿no? Durante 8 días, para recordar cómo el templo había sido profanado y cómo ellos lo habían purificado. Entonces son fiestas más tardías que no aparecen en el libro de Levítico, ¿no? Esta fiesta en honor al relato de Esther, que habla de cómo Dios lo salvó del exterminio, ¿no? La fiesta de los Purim, y la fiesta de la dedicación, ¿verdad?, o del Hanukkah, ¿no?, donde purificaron el templo y prenden luces para recordar cómo es que Dios les permitió así regresar a su templo y lo purificaron. Eso sería, ¿no? Entonces, en general, pues estas serían las fiestas de los judíos, ¿verdad?, que nos sirve a nosotros para conocer un poco más esta cultura, para conocer un poco más, pues, lo que ellos van viviendo y sus historias de salvación. Y que muchas de estas fiestas, como Pentecostés o Pascua, ¿verdad?, pues nosotros las tenemos bien claras, ¿no? Porque se han cristianizado, ¿no? La Pascua para recordar la resurrección de Cristo, Pentecostés, el don del Espíritu, y bueno, así como los judíos guardan el sábado cada semana, los cristianos guardan el domingo cada semana. O sea, si ustedes se dan cuenta, varias de las fiestas que nosotros tenemos tienen raíces judías, ¿no? O sea, no todas las fiestas, ¿verdad?, son propias del cristianismo, ¿no? Son heredadas de los judíos y les han dado un nuevo sentido, ¿no?, como lo hemos explicado a lo largo de esta reflexión. Bueno, nosotros con esto vamos a concluir por el día de hoy, ¿verdad?, teniendo estas ideas generales sobre las fiestas de los judíos. Y con esto, bueno, terminaríamos de manera general nuestra reflexión sobre el libro de Levítico. ¿Verdad? No fue tan amplio, la idea general era, pues, conocer qué era este libro, algunos temas importantes como estas fiestas, lo santo, lo puro, lo impuro, los sacrificios, ¿verdad?, una idea global, ¿no?, sin entrar en mucho detalle, ¿verdad?, pero conocer un poco de este libro. Ya la próxima semana, Dios mediante, bueno, seguiremos con nuestro curso y ahora empezaremos a hablar del libro de los números, ¿verdad?, que es el 4.º libro de la Biblia, para entender ahora cuál es el motivo teológico que pretende este libro, ¿no? Entonces vamos a concluir con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos animes, para que nos renueves en lo más profundo de nuestro ser, pero sobre todo para que reconozcamos tus tiempos sagrados y que estos tiempos nos sirvan realmente para encontrarnos contigo, para celebrar la salvación y hacer que esa salvación no sea solo un recuerdo, sino que se actualice en nuestra vida para transformarnos y dar un mejor testimonio. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.